Sin ejercicio no hay salud, por eso hay que practicarlo para estar ágiles, fuertes, para controlar el peso y cuidar todo el organismo. Mujeres y hombres de todas las edades, pero especialmente nosotras, y más a partir de los 40, como nos van a explicar Sara Tavares, que es preparadora física, autora del libro Ellas se entrenan más 40, y nuestra profe de nutrición, Beatriz Robles, para cuidarnos de verdad con el mejor ejercicio, la mejor alimentación, porque nunca es tarde para empezar a cuidarse. Sara. Nunca es tarde. Yo tengo clientas que se han puesto a entrenar con 50, 60 años fuerza y me han reconocido que están muchísimo mejor que cuando tenían 30 años. Y es que pienso una cosa, que cuando vamos cumpliendo años, a partir de los 30, vamos perdiendo alrededor de un 8% de masa muscular cada década. ¿Eso en qué se traduce? En que vamos a llegar a los 70 y probablemente hayamos perdido alrededor, si no usamos el músculo bien y como toca, de un 40%. Y tú dirás, ¿y esto para qué? ¿Por qué? Porque si perdemos toda esa masa muscular, podemos llegar a ser dependientes. El músculo es el que genera movimiento, y el movimiento es vida. Eso es muy importante. Y si el ejercicio es bueno para todos los tejidos del cuerpo, ¿por qué nos centramos tanto en los músculos? Porque nos ayuda a quemar grasa. Fíjate, nuestro metabolismo gasta muchísima energía. Pero tenemos una parte que es la tasa metabólica en reposo, aquí la tenemos, que es lo que gastamos solamente por el hecho de respirar, de dormir. Fijaos qué porcentaje lleva este gasto, un 60%, la actividad física un 30% y la alimentación un 10%. ¿Qué ocurre? ¿Cómo aumentamos este gasto energético en reposo? ¿Cómo pegamos un acelerador al metabolismo? ¿Cómo? Pues con la masa muscular, gracias a la masa muscular. Y para desarrollar, para mantener esa masa muscular, necesitamos un macronutriente, la proteína. El ejercicio sin proteína no nos va a servir, pero comer proteína sin ejercicio tampoco. Ejercicio y proteína van de la mano. Esto no quiere decir que tengamos que comer proteína sola, ni hincharse a dietas hiperproteicas. La proteína, con todo lo que acompaña a la proteína, con sus hidratos de carbono, con sus grasas, que en los alimentos la proteína no está sola. Nosotros cuando empezamos a hacer ejercicio necesitamos más proteína, también. Pero ¿qué pasa? Que vamos a tener más hambre porque empezamos a hacer ejercicio. Si tenemos más hambre, vamos a comer más. Comemos más proteína, cubrimos esos requerimientos extra que tenemos. Es proteína para los músculos, para estar más sanos, que no necesariamente significa perder peso o adelgazar, que es muchas veces a lo que se asocia el ejercicio, ¿verdad, Sara? Para mí estar en forma es que pasen los años, y más en las mujeres, y que tu cuerpo te permita hacer lo que te dé la gana. Que no sea un factor limitante. ¿Y por qué digo más en las mujeres? Sobre todo a partir de los 40, que ahí voy. Y es que las salas de musculación están ocupadas por hombres. Eso es verdad. Entonces, ¿qué necesitamos? Entrenar fuerza y tener nuestro sitio. ¿Para qué? Para que podamos cumplir esos años y vivirlo. No es lo mismo poner años a la vida que poner vida a los años. Y eso lo hace el ejercicio físico y más el entrenamiento de fuerza. Y los remedios no están en las pastillas, sino en recetar más ejercicio, es decir, menos pastillas y más de eso, más zapatilla. Más zapatilla, ¿por qué? Porque nos previene enfermedad cardiovascular, diabetes, colesterol y una enfermedad que sobre todo en las mujeres, Paula, me preocupa muchísimo, y es la osteoporosis, y que aparece sobre todo muchísimo a partir de los 40 años. ¿Por qué? La menopausia, ¿no? Ahí está, porque los estrógenos caen, entonces reunimos papeletas de que nuestros huesos sean más débiles. Tú dirás, sí, no, vuestro hueso más débiles, y esto es una enfermedad silenciosa que de repente aparece y nos hace dependientes. A mí lo que me asusta no es cumplir años, a mí me asusta la dependencia. Por eso es muy importante que hagamos ejercicio, para ponernos esa vacuna y sobre todo las mujeres. Y es una vacuna que además protege nuestra salud cardiovascular, como la protegen los alimentos que nos aportan proteína y que además buscan reducir el riesgo cardiovascular, como los alimentos vegetales que nos aporten proteína. Que la proteína pensamos que viene solo de los alimentos de origen animal, eso lo tenemos clarísimo. Y no pensamos que las legumbres son la proteína vegetal por excelencia. Legumbres como la soja, en todas sus versiones, del tofu a la soja texturizada, pasando por la soja al natural. Los garbanzos, que tienen
todos los aminoácidos esenciales. Son vegetales que nos aportan proteína en cantidad y calidad buenísima. Y también las lentejas o las alubias, que son como más clásicas dentro de nuestra dieta, más que la soja, y que es cierto que no tienen todos los aminoácidos esenciales, como ocurre con la soja o los garbanzos, pero que es que no tenemos que preocuparnos, que el resto de aminoácidos que no nos aportan las lentejas o las alubias la vamos a obtener a lo largo del día de otros vegetales, de otros alimentos de origen vegetal, por ejemplo, del pan o la pasta integral. Y para acompañar todas esas proteínas de origen vegetal, ¿cuál es el ejercicio que hay que hacer para ganar masa muscular? Esto es como cuando tienes 2 hijos y dices, ¿cuál quieres más, a uno o a otro? ¿Al cardio o a la fuerza? Quieres los dos. Claro. Necesitamos los dos. ¿Pero por qué yo incido más en la fuerza? Porque está muy poco instaurado entre las mujeres. Entonces lo necesitamos tanto o más que ellos. Y de verdad, no nos vamos a poner como Hulk por entrenar fuerza, al revés, vamos a ser independientes, autónomas. No necesitamos tener 40 cachivaches, aquí tenemos un ejemplo buenísimo y esto nos cabe. O sea, tenemos un sitio en casa para los libros, para la ropa, tenemos unos armarios de ropa, para todo, y no tenemos un rincón saludable donde podamos tener nuestro espacio para entrenar fuerza. Vale mucho más acudir a un buen profesional y tener nuestro rinconcito que tener muchísimos aparatos en casa. Y si estos son algunos de los aparatos o de los materiales que tenemos que tener en nuestra despensa del ejercicio, ¿qué otros alimentos tendríamos que tener en esa despensa? Porque, Beatriz, dicen que los huevos son los protagonistas en cuanto a la vida deportiva, ¿no? A los deportistas. Los huevos, desde luego, son un alimento nutricionalmente súper interesante para toda la población, en cualquier edad. Se les conoce por su aporte de proteína, porque tienen cantidad y calidad de proteína. Un huevo mediano tiene unos 8 gramos de proteína. Pero esto no quiere decir que haya que hincharse a comer huevos o que haya que comer huevo crudo, que tiene 2 problemas. Uno, desde el punto de vista de la seguridad alimentaria, porque podemos tener una intoxicación alimentaria si el huevo está contaminado con salmonela y no lo cocinamos. Y segundo, porque nutricionalmente tampoco es muy interesante. Hay nutrientes como la vitamina B7, la biotina, que en el huevo crudo no se absorben bien. Tampoco hace falta comer claras pasteurizadas como locos, que se ha puesto muy de moda entre deportistas. Incorporar el huevo como fuente de proteica, fenomenal. Como otras muchas fuentes proteicas, las carnes magras, los pescados, la leche y los lácteos poco procesados y esas fuentes vegetales, esas legumbres que son las campeonas de la proteína vegetal, acompañadas de cereales, de frutos secos que también nos aportan proteína vegetal. En definitiva, todos estos alimentos son más que suficientes para cubrir nuestros requerimientos de proteína en la población sana, población general, cuando hacemos ejercicio también. Pues vamos a cumplirlo desde hoy mismo, comiendo mejor y haciendo más ejercicio. Muchísimas gracias, Beatriz y Sara. Gracias, Paula. Gracias.